Hola, buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Continuarán las bajas temperaturas esta semana. Conred se prepara para atender a unas 15,000 personas que podrían verse afectadas. Continúa el juicio por la quema de la Embajada de España. La Fiscalía presentó como testigo protegido a un exagente del Cuerpo de Detectives de la extinta Policía Nacional. Cuerpo de Ingenieros amenaza con accionar legalmente contra el Ministerio de Finanzas si en 3 días no libera los fondos que se les adeudan. Según un informe, no hubo mano criminal en el accidente aéreo donde murió el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Rudy Ortiz. Esto, según el ministro. Mañana se llevará a cabo la elección de gobernadores y senadores en los Estados Unidos. Según las últimas encuestas, lo que respecta al Senado parece estar del lado más conservador, o sea, de los republicanos. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. El frío seguirá afectando buena parte del territorio nacional a lo largo de la semana. Conred se prepara para poder atender a posibles víctimas del frío. Debido a las bajas temperaturas, la Conred ya se encuentra preparada para atender alrededor de 15,000 personas a nivel nacional. En esa institución se coordina el traslado de raciones humanitarias y traslado también de indigentes a los albergues habilitados. Tenemos entre el apoyo de ayuda humanitaria alrededor de, para atender a 15,000 personas estamos preparados, según antecedentes de años anteriores. El promedio está en 15,000 personas. Este año esperamos que no lleguemos a tanto, pero nosotros estamos a través de todas las entidades de socorro, pues coordinando algunas acciones con respecto al traslado principalmente de indigentes, ¿verdad? Que son los que en esta época pues suelen pedir apoyo. Hasta el momento no existe ninguna persona albergada por el frío, tampoco existe el reporte de pérdidas humanas. Y como es tradicional, el occidente del país será el que registre las temperaturas más bajas en todo el territorio nacional. Según pronóstico de los expertos del INSIBUME, el frío continuará esta semana en todo el territorio nacional. En la ciudad capital se esperan temperaturas mínimas de 10 grados y en el occidente del país hasta 3 grados centígrados. El viento norte gradualmente empezará a disminuir a partir del día martes, sin embargo eso es más peligroso para que las temperaturas puedan descender más en lo que es el altiplano occidental y meseta central, donde estamos pronosticando temperaturas mínimas de 3 a 5 grados centígrados y en la meseta central estaremos amaneciendo entre los 10 y 12 grados. El INSIBUME monitorea un sistema de alta presión que podría generar lluvias en el norte del país a partir del día viernes. El Cuerpo de Ingenieros le ha dado un plazo de 3 días a la cartera de finanzas para desembolsar lo que se les adeuda, de lo contrario habrá acciones legales. Los ingenieros encargados del mantenimiento vial del país darán 3 días al Ministerio de Finanzas para la cancelación de la deuda, que solo este año se aproxima a los 300 millones de quetzales. Primero el traslado de 175 millones hacia el Ministerio de Comunicaciones para el pago de Covial en esta semana. Y adicionalmente plantear en qué forma va a pagar el resto de la deuda pues dentro del transcurso de año. Deuda, estamos hablando del 2014, de este año. En los próximos días se pondrá también una denuncia contra las autoridades de la cartera del Tesoro. Entre los delitos se encuentran incumplimiento de deberes y malversación de fondos. El presidente de la República ha reaccionado ante los señalamientos de varios diputados y aseguran que la actual crisis económica del Estado no se debe a una mala administración económica.
lo que se avisora es que el país no se va a detener, el país va a seguir avanzando, con bonos o sin bonos, con presupuesto aprobado o sin presupuesto. Lo que sucede es que precisamente para eso la ley le da una marca a quién es el que aprueba el presupuesto. Nosotros ya cumplimos con toda la parte que nos toca en el Ejecutivo y la parte que nos corresponde a nosotros es presentar el proyecto de presupuesto. La aprobación del presupuesto le compete al Congreso de la República y lo menos que nosotros esperaríamos, y no como gobierno, sino como pueblo de Guatemala, es que el Congreso lo discuta, lo conozca y lo apruebe. O si le quiere hacer modificaciones, también está dentro de la ley que le hagan modificaciones, pero al final aprobar, dice ahí aprobar, improbar o modificar el proyecto de presupuesto que nosotros mandamos. El Ministerio Público presentó a un testigo protegido, esto en el caso de la quema de la Embajada de España. Se trata de un ex investigador de la extinta Policía Nacional. Para nosotros es crucial el aumento de salarios para la Guardia del Sistema Penitenciario y para la Policía Nacional Civil. Para la misma Guardia estamos tramitando ahora la posibilidad de que haya un bono único de fin de año, porque realmente es una vergüenza que la Guardia Penitenciaria gane 1.185 de sueldo base y entre bonos llegue a 3.400. Cuando no están cuidando guarderías, están cuidando las cárceles, en donde muchas de ellas corre peligro su vida y la vida de sus familiares. Entonces, es prioridad de las que tenemos y dependemos obviamente de si se van a aprobar los bonos o no, de la priorización de que algunas unidades ejecutoras ya no van a poder ejecutar su presupuesto. Estamos tramitándolo para ver que haya una posibilidad de que nosotros podamos tener un bono único para la Guardia del Sistema Penitenciario. ¿Y ese bono, ministro, alrededor de cuánto sería? Estamos hablando de aproximadamente 2.000 quetzales. Ya le contaba que se ha presentado un testigo protegido por parte del Ministerio Público en contra de Pedro García Arredondo, único pues responsable, al menos procesado por la quema de la Embajada de España, hecho ocurrido en la década de 1980. Un testigo protegido presentó su declaración en el juicio que se sigue contra el ex jefe del Comando 6 de la desaparecida Policía Nacional, Pedro García Arredondo, por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra deberes de la humanidad, por su participación en la quema de la Embajada de España, sucedida el 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas. El Tribunal B de mayor riesgo escuchó al testigo protegido, quien en 1980 prestaba sus servicios como agente observador dentro del cuerpo de detectives de la Policía Nacional. Usted indica de que en el lugar estaba el otro bando. ¿Había alguna rivalidad entre el Comando 6 y el cuerpo donde usted se encontraba? Pues era entre los jefes. Al decir los jefes, ¿quiénes eran los jefes? Es algo que se supo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, los problemas que existían dentro del señor Pedro García Arredondo y Manuel de Jesús Valiente Telles. Según el exdetective, le consta que los movimientos represivos fueron efectuados por miembros del Comando 6, en ese entonces bajo las órdenes de García Arredondo, aunque la defensa del sindicato trató de hacer notar que existió enemistades entre los comandos, lo cual podría provocar un testimonio sesgado. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con noticias de carácter nacional, y es que según las autoridades del Ministerio de Gobernación, de los 21 aspirantes a ocupar el puesto de director del sistema penitenciario, 13 aún son elegibles. Vamos a tener la segunda reunión ya con la comisión como corresponde para poder dar a conocer el resultado de esta primera validación. Segundo, de lo que va a ser la tabla de calificación y además el contenido de la entrevista, que fue una contribución del grupo de Projusticia, para poder hacer ya la evaluación, las entrevistas y que la comisión me presente una terna que está por supuesto validada con el acompañamiento de sociedad civil, organismos internacionales, incluyendo la CICIG, y por supuesto el Grupo por Justicia, que en algún momento va a validar también nuestro trabajo. Yo calculo que esto va a ser cuestión de el mes de noviembre máximo para que tengamos ya una selección.
Según el ministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, la Fuerza Aérea le presentó un informe del accidente aéreo donde murió el ex jefe del Estado Mayor. Según el titular de la cartera, el informe establece que por condiciones climáticas cayó el helicóptero, descartando así mano criminal en la baja registrada en agosto del presente año. El jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general de división Rudy Israel Ortiz Ruiz, murió tras caer el helicóptero en el que viajaba junto con otros 4 oficiales del Ejército Nacional en la aldea El Aguacate, municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango, el 20 de agosto. Iban a prestar auxilio para ver si había gente. Buenas noches, bienvenidos a estas conversaciones a las 8:45, hoy día lunes 3 de noviembre. Es un gusto estar con ustedes y como todos los lunes, Paolo Hurtado. Hola. Y Juan Luis Fonte, estamos listos para arrancar con la primera charla de la noche. Nuestros invitados son Carla Caballeros, quien es directora ejecutiva de la Cámara del Agro, y Fredman Armando Pacay, quien es subsecretario de Asuntos Agrarios. ¿Ese es el cargo correcto, Fredman? ¿De política agraria? De política agraria. Y hemos invitado a Fredman justamente para que él arranque explicándonos en qué consiste la política agraria que el gobierno de la República ha dado a conocer la semana última. ¿Usted lo puede conceptualizar de manera breve y concisa para nuestra teleaudiencia? Sí, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias por la oportunidad. Bueno, la política agraria, tal vez iniciar diciendo que esta política fue presentada el pasado 28 de octubre por el presidente de la República en el nuevo municipio del Palmar, Quetzaltenango. Y la política agraria es, diríamos, un instrumento que lo que busca es darle respuesta a la problemática agraria a nivel nacional. Y en ese sentido, esta política agraria pues se compone de 4 ejes fundamentales, ¿no? Y esos 4 ejes se refieren a facilitar el acceso a la tierra para campesinos que carecen de ella o que tienen poca tierra. Por otro lado, otro eje importante es el de resolución de conflictos, que es materia también de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Y un tercer eje es el relacionado al de certeza y seguridad jurídica, importante también para el país, brindar esa certeza y de alguna manera, o más bien esto es lo que busca de manera integral la política agraria, juntamente con otro eje que es el acceso a otros activos productivos, porque diríamos que la experiencia ha demostrado que la dotación de la tierra por sí misma no es suficiente, hay que proveer de insumos y de capacitación y de acompañamiento a todos los beneficiarios. Fredman, 3 de los 4 ejes que nos ha presentado tienen que ver con el acceso de las personas a la tierra, la seguridad de esa propiedad y por supuesto la resolución de los conflictos en torno a esa propiedad. Solo el 4.º eje se refiere a la necesidad de dotarle a la persona que cultiva la tierra de instrumentos para que pueda hacerla producir. ¿Es la propiedad de la tierra o el acceso a la tierra el eje de la conflictividad agraria o de la crisis en el agro en Guatemala? Diríamos que el acceso a la tierra es muy importante para la gente que carece de ella, pero de los 4 ejes no los podemos observar o analizar de manera separada. No, lo que plantea esta política es atender esta problemática de manera integral, ¿verdad? Es decir, que solo por sí misma la tierra no tiene sentido, ¿no? Tenemos que brindarle certeza y seguridad jurídica, pero sobre todo que esa tierra produzca, ¿no? Entonces es en ese sentido que un mecanismo para facilitar, ¿verdad?, el crecimiento, el desarrollo integral rural es vía el acceso a otros activos productivos. Sobre eso que usted menciona, Carla, entendemos que es parte de 11 políticas que conforman la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Una política que está vinculada a la Ley de Desarrollo Rural que no termina de aprobarse en el Congreso de la República y de la que Cámara del Agro se ha hecho pronunciamientos. ¿Cómo ven ustedes contenida esta política que acaban de presentar dentro de todo el marco de desarrollo rural, desde la Cámara del Agro? Bueno, primero que es repetir modelos anacrónicos, ¿verdad? Y son anacrónicos a nivel mundial. Un modelo de desarrollo que está basado en tener un pedazo de tierra para producir no es un modelo que va a generar ni la suficiente riqueza ni las suficientes oportunidades de empleo que necesitamos
a nivel nacional y particularmente en el área rural. Esos son modelos que dejaron de existir en el mundo y que en Guatemala insistimos en replicar. Puntualmente la política agraria lo que hace es perpetuar modelos que fueron adoptados a partir de los acuerdos de paz con instituciones como el Fondo de Tierras, con instituciones como la misma Secretaría de Asuntos Agrarios, en términos de tamaño, de la cantidad de tierra cultivable que existe en Guatemala. Si no me equivoco, usted tendrá mejor las cifras que yo, pero hay alrededor de 2.600.000 hectáreas en total. Esa es la tierra que tenemos disponible para cultivar. De esas 2.600.000 hectáreas aproximadamente, el Fondo de Tierras como tal ya reporta que desde el 96 para este año han dado a través de programas de acceso de tierras, a través de créditos y a través de arrendamientos, más de 1.200.000 hectáreas. Cerca de la mitad de la tierra cultivable. Así es, entonces, digamos, si lo vemos en esos términos, casi que ya se repartió la mitad de la tierra en Guatemala. Entonces, ese es un primer mito que, digamos, hay que aclarar. Un segundo punto es que se reporta que este 1.200.000 hectáreas se ha distribuido a 250.000 familias. Si nos vamos a 250.000 familias en un lapso de 18 años, en donde aunque el programa de acceso a la tierra del Fondo de Tierras como tal no necesariamente incluye estos instrumentos adicionales a la producción, como menciona el licenciado Pacay, sí se han dado durante esos mismos años programas a través del Ministerio de Agricultura enfocados a estos mismos grupos objetivos. El programa de fertilizantes, para poner uno de esos ejemplos, ha sido uno de esos programas que ha demostrado con una línea base a lo largo del tiempo que ha tenido cero impacto en la productividad agrícola del país y particularmente en las unidades pequeñas de agricultura familiar, que son los principales beneficiarios de este tipo de programas. Entonces, nuestra preocupación, más allá de un tema de seguridad jurídica, en el que por supuesto coincidimos, estamos de acuerdo que ese es un tema que tenemos que garantizar, pero para el cual ya existe legislación en Guatemala y que lo que se tiene que hacer es cumplir con la misma y ordenar y finalizar el levantamiento de todo el catastro, pues creo que al final lo más preocupante de una política de este tipo es que genera, Juan Luis, una serie de expectativas en la población guatemalteca. Que Paola, hemos visto permanentemente cómo estas expectativas sacadas de contexto luego en lo que se convierten es en foros o en focos de conflictividad a nivel nacional. ¿Pero ustedes están en desacuerdo con una política agraria? Estamos totalmente en desacuerdo. Y es por eso. Primero porque en nos general, parece, indistintamente cuál sea la política. No, es porque en esta política en particular. Porque la política se centra en acceso a tierra. Se centra en acceso a tierra y se centra en crear expectativas irreales, Juan Luis. La política está basada, y si tú revisas, tiene una matriz acá el licenciado Pacay, en donde existe y da una descripción de las acciones que son necesarias para implementar esa política. Dentro de las acciones se requiere por lo menos de la creación de 15 fondos o fideicomisos nuevos que tendrían que verse reflejados en el proyecto del presupuesto de la Nación. Quizás acá el subsecretario tenga mayor información sobre el tema, pero en la revisión que hicimos del proyecto del presupuesto del Estado no están esos fondos. Fredman, empecemos con el primer dato que dio Carla Caballeros. En realidad, se han repartido 1.2 millones de hectáreas de tierra cultivable vía el Fondo Nacional de Tierras en los últimos 18 años. Y la pregunta es, ¿ha tenido esto impacto? ¿De cuál? ¿En el agro o no? Sí, yo diría que sí ha tenido impacto. Sin embargo, hay que también considerar que no ha reducido pobreza. Bueno, vemos todavía deficiencias en el área rural, ¿no? Obviamente de manera contundente no lo podemos observar. Sin embargo, la propuesta que hoy se hace a través de la política agraria, pues busca también ver y atender esas situaciones o esas debilidades que se plantean. Indudablemente que este modelo de acceso a la tierra, pues es un modelo que se toma también, que se retoma con los acuerdos de paz, ¿no? Los acuerdos de paz establecen este punto fundamental, ¿no? De facilitar la tierra para campesinos sin tierra. Pero ustedes no lo ven anacrónico, como dice Carla. Para nada. Me parece que esto también hay que verlo en el tiempo, ¿no? Los programas de acceso a la tierra no pueden ser perpetuos, ¿no? A perpetuidad, ¿no? Hay que ver y analizar, ¿no?
con datos concretos hasta cuándo podemos llegar con este tipo de programas. Pero desarrollarse un campesino puede pasar a formar parte de una clase media próspera vía el acceso a la tierra y la producción apropiada de esa tierra. Lo que nosotros vemos es que si se hace de manera integral, como se plantea en la política agraria, consideramos que sí se puede lograr, ¿no? Porque todavía ahí se establece que los campesinos pueden ser excedentarios, ¿no? Toda vez que los programas se alineen y se enfoquen en... Habla la política que los que viven en situación de subsistencia se vuelvan excedentarios. Si los excedentarios puedan conseguir incorporarse al mercado y a la economía formal hasta donde ellos aspiren. ¿Cuál es la novedad de esta política? Que también reconoce que hay modelos anacrónicos en el país. ¿Qué es lo que la haría diferente y no repetir estos ciclos que no han variado el porcentaje de pobreza, incluso ha incrementado en los últimos 10 años? Sí, lo que diría yo que lo fundamental es que toma lo que busca es fortalecer la institucionalidad, ¿no? Y si estamos en esa línea de que la institucionalidad pública, ¿no?, a través de su coordinación y de su actuar en una misma brecha, diríamos que podemos alcanzar un desarrollo rural integral. Pero para ello, como ya lo decía, es importante que todos estos programas, los de gobierno, pero también aquellos programas que puedan venir de cooperación, puedan apoyar al desarrollo de estas comunidades y estas familias campesinas. Carla, ¿ustedes piensan en la Cámara del Agro que unidades pequeñas de tierra pueden difícilmente hacerse suficientemente productivas para que sus propietarios o las personas que las arriendan sean prósperas y pasen a integrar una clase media, rebasen la línea de la pobreza en nuestro país? ¿O ustedes piensan más bien que es solo mediante la acumulación de grandes extensiones, como se está dando en este momento con monocultivos, como se puede lograr realmente pues producciones excedentarias y muy rentables en Guatemala? Ninguna de las dos cosas, Juan Luis. Yo diría que dependiendo del sector y del producto al que se dedique una actividad productiva agrícola, es el tamaño de la tierra que necesita. Existen casos exitosos, por supuesto, de cultivos que necesitan y que requieren grandes cantidades de tierra, como tú lo mencionabas, en el caso, digamos, del cultivo de caña de azúcar, pero en donde existe palma africana, algunos otros, pero también existen pequeños propietarios, parcelamientos, prácticamente microempresarios o microproductores en casos como el café. De hecho, en el café ha sucedido un fenómeno en el que se ha dispersado, se ha atomizado realmente el porcentaje o el número de hectáreas por productor de café y sigue siendo altamente productivo en algunos casos. Los sectores de vegetales también son pequeños productores con parcelas de entre 1 y 2 hectáreas o entre 3 cuerdas a 5 cuerdas que también pueden competir. Entonces no es un tema de tamaños lo que está acá en discusión. Cuando hablamos y cuestionamos el tema de un modelo de política agraria, básicamente nos referimos a generar expectativas irreales, porque esto es a través de dotaciones del Estado que ya no son sostenibles, que no son reales en el largo plazo, y el ejemplo por eso lo ponía con el Fondo de Tierras. El Fondo de Tierras lleva más de 18 años, más sus instituciones previas, otros 10 o 15 años adicionales, en los que se ha repartido, según los datos del mismo Fondo de Tierras, más de la mitad de la tierra productiva que existe en Guatemala, y más de esa mitad ya está en manos privadas porque los propios beneficiarios de esos programas la han vendido. Carla, pero entonces lo que nos estás diciendo es que más que la intención o el propósito de repartir tierra y de darle acceso a la gente a la tierra, el problema está en que las personas no cuentan con los medios apropiados para desarrollar esa tierra, porque si nos estás diciendo que unidades pequeñas sí pueden llegar a ser, dependiendo del cultivo al que se dediquen, pueden llegar a ser excedentarias, el asunto es que no han contado con el acompañamiento apropiado, financiamiento, tecnología, conocimiento para poder desarrollar esa tierra. Como en cualquier negocio, Juan Luis, si pongo de ejemplo Canal Antiguo, en cualquier negocio las personas para poder crecer necesitan capital financiero y eso es a través de créditos usualmente. Y conocimiento del negocio, conocimiento de los mercados y las condiciones logísticas necesarias. Entonces aquí hablamos de tener carreteras, de tener financiamiento. Solo el 5% del crédito del sector privado va para el sector
agrícola. Ese es el dato en Guatemala, de la totalidad de crédito que hay a disposición del sector privado. Si lo bajamos al crédito total, recordémonos que más de la mitad del crédito total disponible en el país lo absorben los bonos y usualmente clientes del Estado o las instituciones del Estado que compran esos bonos conjuntamente con los bancos. Luego, estamos hablando, como tú decías, de conocimiento de mercados. Ahí hay, digamos, temas mucho más interesantes que se están trabajando, que es transparencia de precios. Singenta y AID acaban de poner a disposición de pequeños agricultores herramientas que les permitan saber a qué precio vender. Carla, nos queda muy poquito tiempo y yo solo tengo una última pregunta para usted, Fredman. Lo que nos está diciendo Carla es que esta política probablemente sería útil si realmente se le pudiera dar los fondos y la tecnología apropiada a las personas que van a tener acceso a la tierra, pero como ella dice, el Estado de Guatemala carece de esos recursos y según nos está diciendo ella en el proyecto de presupuesto del año entrante, no está contemplado todo eso. ¿Cómo? ¿Qué política no toma en cuenta eso para el año entrante, esos fondos para el año entrante? Sí, bueno, decir que esta política agraria no parte de cero. Lo que, según nuestros análisis, alrededor del 42% del contenido de esta política está en implementación. Entonces, lo que estamos previendo es cómo también de aquellas acciones que sí, hay algunas acciones que sí hay que partir de cero, indudablemente, como un tema, como es el tema de la jurisdicción agraria, ¿no? que no hemos abordado. Pero ese 42% de lo que está en implementación tiene presupuesto, ¿no? Entonces, lo que tendremos que, y ese es un reto, ¿verdad?, para el resto, ¿verdad?, ver cómo podemos reprogramar, ¿no?, y buscar mecanismos para que efectivamente puedan asignársele los recursos a esta política agraria. Gracias, Fredman Pacay, gracias, Carla Caballeros, por apenas ayudarnos a empezar a abordar un tema que sin duda nos ocupará mucho tiempo más. Habremos de volver a invitarlos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Ya estamos de vuelta a las 8:45 este día lunes 3 de noviembre. Nos acompaña a Paola Hurtado y a Juan Luis Font, Jorge Neri Cabrera, quien es director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Esa es una institución que se encuentra desfinanciada, habitualmente subfinanciada por el Estado guatemalteco, prácticamente desde su creación, porque no se le asignan todos los fondos que requeriría para funcionar de manera apropiada, pero este año en unas condiciones especialmente apremiantes. El mes recién concluido, el mes de octubre, el señor Cabrera hubo de girar una circular a los empleados de la institución diciéndoles que solo podía pagar el 50% de los salarios. ¿Podría usted explicarnos eso? Bueno, haciendo grandes esfuerzos y tratando de buscar de donde no tenemos para poder pagar la nómina de nuestros fondos, tuvimos a disposición pagar el 50%. Lo preocupante es que tenemos que reversar algunos de los gastos de insumos de laboratorio y de reactivos, algunos de nuestros reactivos que son importados, insumos, calibración de equipo y otras cuestiones que tenemos en nuestro diario que hacer en el INASIF, que son los laboratorios de criminalística. Vamos a tener que reversar esos gastos. Cuando para se dice poder reversar, significa que van a prescindir de comprarlos. Vamos a tener que dejar de pagar a nuestros proveedores estos insumos para poder pagar la nómina. ¿Y esos insumos ya están en su bodega? No, todavía no los tenemos. Es decir, si usted reversa, dice usted, o si usted devuelve o da marcha atrás con esos pagos, sí, usted no va a contar con esos insumos. Así es. Lo preocupante es que esto, naturalmente, uno debe aprender a ser un buen administrador y tener esos recursos para cuando se necesiten. Así es el POA. Uno tiene un plan operativo anual del que tiene que uno disponer de la cantidad de que le designan a uno mensualmente para que el día de mañana que yo necesite que correr reactivos para, por ejemplo, hacer una identificación humana con ADN o correr una toxicología en algún caso importante o hacer una evaluación con algún aparato especial que nosotros tenemos, tener planificado entre nuestro laboratorio es ese insumo, ese gasto que tenemos. Quiere decir, yo recibí una nota del Ministerio de Finanzas que me dijo, usted ajústese a lo que se le da. En el mes, sí, en el mes de septiembre se nos asignaron 5 millones. La nómina es de 9.
8 puntos y algo, ¿verdad? ¿Cómo se 9 puede millones. usted ajustar a lo que se le da? Entonces yo me tengo que ajustar a los 5 millones que tengo, que me asignaron en septiembre, pero de septiembre que me asignaron en el 5. mes de octubre, Ajá. ¿verdad? El 3 o 4 de octubre me asignaron O sea que usted octubre lo paga con saldos de caja, porque mis finanzas todavía no le ha asignado, no le ha depositado. Así es. 2 preguntas. ¿Cómo reciben sus trabajadores una circular como esa, de que les pagan la mitad? ¿Y cuál es la expectativa suya de pagarles cuándo y cuánto? Bueno, ellos, naturalmente, los trabajadores, una institución que no tiene trabajadores, pues que solo funciona a través de equipo, no es una institución. El tesoro más grande que yo tengo dentro del INASIF es la gente, los trabajadores, el profesional que va a declarar a los tribunales. Lo preocupante es que no vamos a tener ni para viáticos, ni para gasolina, ni... ¿Hay malestar en su institución ahora de los empleados? Por supuesto, porque ellos, o sea, en general todos, no creo yo que alguien llegue a trabajar por deporte, o sea, todos necesitamos de nuestro salario para poder subsistir. El problema es que nosotros hicimos eso, pagar el 50%. Yo sé que la defensa pública ya les dijo a sus trabajadores que no les va a dar nada hasta que no les den su asignación mensual, los de finanzas. Nosotros reversamos esto. A diferencia de la defensa, a diferencia del OJ, a diferencia de otras instituciones, nosotros sí consumimos reactivos y consumimos insumos y consumimos otras cosas, no solamente es una oficina, sino que para poder funcionar un instituto de ciencias forenses se necesitan de tener esos insumos. Señor Cabrera, pero ustedes tienen asignado aproximadamente 144, 145 millones de quetzales al año. 142 millones. Y necesitan, para funcionar apropiadamente, 170 o 172. Sí, 170 millones. Entonces, normalmente trabajan cada año con un déficit de 30 millones de quetzales. Así es. ¿Que se traduce en qué? Se traduce en que estamos disminuyendo esa cobertura. Les voy a comentar. En el 2012 nosotros teníamos un aporte extraordinario de 50 millones, que no se dio en el 2013 ni en el 2014. Quiere decir que se nos disminuyó nuestro presupuesto en 50 millones. He ahí el por qué venimos funcionando en 2013 y 2014 con ese saldo de caja. Pero para el 2015 la situación está difícil, porque entonces yo voy a tener que planificar solo en el presupuesto nuevo de aprobarse. Tenemos 145 millones. Se nos asignaron 3 millones más. No sé para qué me va a alcanzar. La realidad es preocupante. Yo tengo que hacer contención del gasto, dicen, pero yo realmente creo que ya hicimos recortes en todo lo que se pudiera. Jorge, pero ¿en qué? A ver, pongámosle un ejemplo concreto al guatemalteco de en qué se contiene el gasto en el INASIF. Por ejemplo, ¿cuántas armas, cuántos casos de balística entran por día a su unidad para hacer análisis de armas y de balas? Bueno, un promedio de 400 solicitudes por mes. Por mes. ¿Y cuántas pueden atender con el presupuesto y el número de personal con el que cuentan? En este momento nosotros estamos atendiendo a las 400 solicitudes, pero en el mes, en el año 2015, nosotros tendríamos que reducir en un 50%. O sea que yo le tengo que decir a la fiscal general, mire, este mes prioriza. solo 200. Ajá. Usted prioriza cuál quiere que les trabaje, porque me tienen que alcanzar de enero a diciembre. Esa es la planificación, ¿verdad? Entonces yo no me puedo exceder de eso. Usted se pasa de esos 200, entonces quiere decir que yo voy a dejar de funcionar. Pero el acceso a la justicia descansa en buena medida en la investigación científica y en la prueba científica. Por supuesto. Por ejemplo, ADN. Cada día nosotros incrementamos nuestros servicios de identificación humana, de identificación criminal, ¿verdad? Por ejemplo, pónganle en el caso de la Roosevelt, se hicieron más de 45 análisis en el proceso para poder identificar a las personas que estuvieron involucradas. 45 en los casos de violación. En los casos de violación. En el caso del Ix, del niño, aquel niño que se confundieron en dar se hicieron alrededor de 62 análisis para poder encontrar ¿quiénes eran los padres biológicos? Casos como el de la arenera, las osamentas que les están llevando. Por supuesto, ahí es otro de los ejemplos que se encuentran fragmentos del cuerpo humano y que muchas veces ya son restos humanos, son huesos, y nosotros tenemos que verificar por medio de un ADN a dónde corresponde, a quién corresponde. Entonces
puede hacer que para una osamenta yo tenga que realizar 7, 8, 10 análisis de ADN para poder volver a armar ese rompecabezas que es esos restos que encontramos ahí. Jorge, la fiscal general sin duda atiende sus argumentos y los comprende bien. Sí. El organismo judicial supongo que también lo hará. Es el Ejecutivo el que no entiende y es el Legislativo el que tampoco entiende y por eso le asignan menos fondos de los que necesita. Nosotros hicimos nuestras gestiones. De hecho, la instancia coordinadora del sector justicia, que está integrada por MP, por la fiscal Telma Aldana, por el organismo judicial, ahorita que está Erika Alfonso Álvarez, y Blanca Stalin, que está en la defensa penal, ellos elaboraron una carta de parte de la instancia para que se le dé el apoyo al INASIF, más que todo a nosotros porque somos los pequeñitos. Sí. Decían antes que la defensa pública penal es la hermana pequeña del sector justicia, pues nosotros somos la cenicienta de esos hermanos que están ahí. Entonces ellos hicieron una carta dirigida al presidente de la República pidiéndole que por favor apoye al INASIF, dado que somos sus aliados en la prueba científica. Claro. Esa carta ya está firmada por los tres y obviamente por Mauricio López Bonilla, que también somos, Gobernación es auxiliar de la Administración de Justicia, igual que lo es INASIF, aportando esa prueba científica. Esperemos que podamos... ¿Cuándo espera transferencia? ¿Final de esta semana, la otra, para pagar el otro 50%? Según lo que de lo que nos habían dicho, del 5 al 8 esperamos tener ese aporte, ¿verdad? Nosotros tenemos 19 millones en cola de lo que se nos debe dar mensualmente para llegar a esos poquitos 142 millones que tenemos. O sea, ni siquiera los 142 tenemos ahorita en ejecución. 98% de lo que nos han dado hemos ejecutado. Quiere decir que nosotros hemos ido gastando cada centavo que se le entrega. Por supuesto. No es que no estén gastando tampoco, que le dan y no gastan. Por supuesto, porque no podemos esperar al mes de diciembre que me den todo lo que hace falta. Por ejemplo, me hace faltan 47 millones para completar esos 142. Sin embargo, los servicios que yo tengo que ir pagando me van requiriendo mes a mes. O sea, estamos, como somos autócratas, recibimos dinero del Estado para poder dar ese servicio, pues sí nos ponen en un papel de que ¿cómo les pagamos? ¿Las necropsias es lo más barato para el INASIF? De todo lo que usted nos explicaba, las pruebas de ADN, la balística. En las necropsias y en el área clínica, que también vemos violaciones, lesiones de todas las personas vivas que necesitan y que requieren una evaluación clínica forense, y las necropsias es personal humano. Pero ahorita ya me lo tocaron porque les estoy pagando el 50%. Yo espero en esta semana poder hacer esos ajustes para poder hacer el 50% que me hace falta que darles a ellos. Ahora, en el mes de noviembre y diciembre, no sé cómo le voy a hacer. ¿Con aguinaldo, por ejemplo? Con el aguinaldo, por ejemplo, yo creo que ahí tenemos problema. Entonces, Jorge, ¿ha levantado usted el teléfono para hablar con el presidente de la República, con el ministro de Finanzas, con el presidente de la Comisión Legislativa que atiende el sector justicia? De hecho, sí, hemos hablado con el ministro Dorval. Hemos hablado incluso con algunos de la Comisión de Finanzas del Congreso, precisamente para exponerles esto, ¿verdad? De que nosotros necesitamos para funcionamiento 170 millones, para no reducir nuestra cobertura, porque en algunos lugares nos exigen que aumentemos esa cobertura, que aumentemos los servicios en 24 horas al día, que aumentemos los médicos, por ejemplo, que tengo yo en Tiquizate, tengo solo 2, y tengo que dividirlos para que den la cobertura a todo Tiquizate. ¿Verdad? Entonces, esa cobertura que necesita la gente, y no solamente eso, sino que el hecho es de que nosotros acudimos a los juicios orales, y parte de nuestro tiempo lo tenemos que consumir en torre de tribunales, en los diferentes lugares, y por lo tanto... Dando razón de los peritajes. Por supuesto. ¿Cómo le puedo yo pedir a alguien que no le he pagado que vaya a tribunales a declarar y que vaya a dar si todavía no le he pagado su sueldo? Pues entonces yo los voy a mandar en camioneta porque no tengo para pagarles la gasolina de los carros. ¿Tiene ya problemas en esos rubros? Para viáticos, para gasolina, para... Por supuesto, tenemos que contener todo esto precisamente para pagarle el sueldo. Dicen que la nómina es intocable. Yo a eso le estoy apostando y estoy pidiendo la comprensión de todos los proveedores para poder seguir funcionando. Pero para funcionar necesito que pagar esos sueldos. Y las vergüenza, familias... así como lo plantea, da vergüenza un Estado que empieza a recortar en todos lados hasta llegar a la propia planilla de los servidores. Así es, pues eso es lo que me preocupa a mí. Yo creo que esa carta que mandaron de parte de la instancia, los 4
miembros de la instancia. Yo creo que ojalá que el presidente nos tome en cuenta y que podamos tener esos pocos recursos que ya tenemos aprobados. O sea, yo le estoy pidiendo lo que ya está aprobado y para el 2015 pues podamos tener un panorama un poquito diferente. Jorge Neri Cabrera, gracias por acompañarnos a las 8:45. Hemos conversado con el director del Instituto de Ciencias Forenses, el INACIF, que se encuentra pasando por una grave crisis financiera porque el Ministerio de Finanzas no le ha asignado los fondos, no le ha desembolsado los fondos, le debe 47 millones de quetzales de lo que tiene asignado y ya estamos en el penúltimo mes del año. Y no es la única institución. No, sí es que prácticamente habría que escoger, aunque al Congreso entiendo que sí le hicieron su desembolso la semana pasada, pero es que es más difícil para el Ejecutivo pelearse con los empleados del Legislativo y con los cocineros. Y con los diputados. Vamos en este momento a ofrecerle ya la información de los deportes.